Licenciado, no se escucha, tiene apagado el micrófono. Bueno, ahí estamos. Vamos a retomar entonces. Fíjense que vamos a ocupar el tiempo que tenemos hoy para tratar de repasar un poco lo que hemos estado analizando sobre el concepto jurídico. De esto es porque yo les voy a estar compartiendo la presentación. Hoy se las voy a dejar compartidas para que ustedes la puedan leer, porque les voy a decir que el lunes, para no agarrarlos de sorpresa, el próximo lunes vamos a tener una comprobación, que es una prueba corta. Va a tener una ponderación, así es que necesito que ustedes lean, que recuerden los temas que hemos estado analizando, para que puedan llegar a tener sus puntos. Recuerden que al final las preguntas están. Si ustedes las responden como tiene que ser, tendrán sus puntos. Así es que esto no se trata de que sea sorpresa para ustedes, por eso se lo estoy anticipando el de hoy, y de hecho la clase de hoy va a ser para retroalimentar el contenido que hemos estado analizando. Aprovechen porque tendríamos estos puntos que los vamos a acumular previo al examen parcial, que ya viene próximo el examen parcial. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o quería agregar algo. Yo lo veo de esa forma, a efecto de que ustedes puedan repasar el contenido de una vez, porque les digo, estudien en su casa a quienes no estudian. Entonces aprovechemos y de una vez van ustedes repasando. La prueba es el lunes, ¿verdad? El lunes, y no hay pruebas extemporáneas. Si alguien no se conecta, no envía su tarea, pues no será tomada en consideración la nota. Entonces, concepto jurídico. Vamos comprendiendo. Eh, vamos entonces, voy a empezar con Jacqueline Reyes. Jacqueline, vamos a hablar, ¿qué es concepto? Jacqueline, ¿qué recuerda que es concepto? Es una imagen mental que tenemos en nuestro pensamiento y que la base de experiencias previas. ¿Mm? ¿Qué es concepto? Podemos decir nosotros, vean ustedes. Algo concebido, formado en la mente, y es considerado una unidad cognoscitiva del significado. Cuando hablamos de cognoscitivo, Amanda, ¿por qué es cognoscitivo? Amanda Bobadilla. Está formado en nuestra mente, algo que está en nuestro consciente de cognitivo, creo que por eso ves. Entonces, si decimos cognoscitivo, hace referencia al conocimiento. Entonces hablamos nosotros de concepto. Deme un concepto ahora, deme un concepto, Jennifer Jerónimo, deme un concepto. Un concepto podría ser fácilmente una manzana, libro, cuaderno, tachón. Son conceptos, ¿verdad? Conceptos que se van realizando. Ya nuestra mente va a ir dando una extensidad, como ya lo hemos estado platicando en las otras clases, va a dar una extensidad sobre qué es lo que nosotros queremos dar a entender con un concepto, y vamos a tratar de unir incluso un concepto con otro a efecto de poder determinar incluso una oración, ¿verdad? Coherente. Entonces hablamos de concepto como algo que está en nuestra mente. Luego se recuerdan ustedes que nuevamente seguimos con esa percepción cognitiva, porque el concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. Entonces, si en el examen privado les viene, es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien, entonces ustedes ya saben que es concepto. ¿Mm? Entonces vean que el concepto también es el crédito, el juicio o la opinión que se le tiene a algo o a alguien. Se trata de algo claramente subjetivo. Eso es lo que vamos a entender por objeto. Y claramente alguien ponía el ejemplo, ya que creo que decía naranjas, y es precisamente el concepto. Pero de ahí entonces parte la idea en la cual nosotros podemos hacer una interpretación extensiva o una interpretación, ¿verdad? Que pues nos pueda dar una mejor conocimiento sobre el concepto.
Si es jurídico, ya vamos a retomar nuevamente ese ejemplo que vimos de que era jurídico. Entonces dice que el concepto hace referencia a una realidad intelectual. Nuevamente vuelve a lo del pensamiento, eso es intelectual, que surge como producto de la abstracción mental. Entonces, no olviden esto. No olviden esa situación cognitiva propiamente del concepto. Aquí veíamos nosotros cómo se formaba el concepto. Se caracteriza por objetos que poseen la misma cualidades, numeral 3, de ahí estoy. Otras naranjas tienen cualidad de ser redondas y poseen un color similar. Eso es cuando hablamos nosotros de formación de conceptos. Pero vean ustedes que hay diversas, si ponemos el objeto naranja, concepto, hay diversas, era lo que les explicaba a ustedes en su momento. Que ahora entiendo yo que deberían de comprender más el tema, porque hasta el momento en el que vamos del contenido, esto ya debería ser bien comprensible, como lo hemos estado tratando de hacer de una manera muy práctica. Se generalizan las cualidades comunes de los objetos categorizados que presentan. Y ahí les coloqué, consideran que las naranjas son redondas y tienen un color parecido. Parecido. Entonces, hay algo, por eso es de formación del concepto. Entonces, vamos a encontrar nosotros normas jurídicas que son parecidas, pero tienen una diferencia uno con otro. Por ejemplo, dice, ¿se considera que las naranjas son redondas? Sí, porque usted cuando menciona una naranja va a entender, por ejemplo, que las naranjas son redondas. Eso es lo que vamos a entender. Rápido viene a nuestra mente la cognitividad, que es redondo. Pero luego cambia si es verde, o puede cambiar de color, o incluso hasta puede llegar a percibir el sabor de una naranja, ¿verdad? En su mente. Entonces, tiene un color parecido. A eso me refiero. Hay normas, hay normativas que puede tratar de ser algo similar. Y nuevamente les vuelvo a colocar el ejemplo del contrato. El contrato, recuerden ustedes, de compraventa, pero hay compraventa, por ejemplo, una compraventa normal y una compraventa con garantía hipotecaria. O está la compraventa con garantía hipotecaria o fiduciaria. Entonces, o un préstamo, ¿verdad? Que se pueda dar en calidad de que se quede una parte en deuda y pues queda esa parte. Bueno, entonces le digo, hay algo común que los va diferenciando. Es precisamente este último párrafo. El poder establecer grupos diferenciados de objetos implica que los seres humanos tienen la capacidad de razonar, identificar y diferenciar entre las cualidades que los objetos poseen. Entonces, estamos ahora en el tema del objeto y es precisamente lo que estamos platicando sobre el tema. Otra situación que puede venir en el examen es, por ejemplo, que usted diferencie concepto o en una prueba corta que diferencie el concepto con alguna otra palabra. Dice que todo concepto remite a aspectos esenciales. Entonces aquí hablamos de concepto y esencia. Ya tendrá usted que indicar si es concepto o es esencia. ¿Qué es concepto? ¿Qué es palabra? Vean, el concepto se expresa por medio de palabras, pero estas son solo su expresión comunicada. Entonces, ¿qué es palabra? ¿Qué es concepto? Entonces, por ejemplo, alguien dijo, mencióneme un concepto. Obviamente primero lo piensa, luego lo expresa. Entonces la palabra es lo expresado y el concepto muchas veces puede quedar en nuestra mente. Por eso es de que decía al inicio que estábamos nosotros acá, miren, es algo concebido o formado en la mente y es considerado una unidad cognitiva. Eso es el concepto. Entonces, concepto y palabra, ahora entendemos que palabra es la expresión, tanto que concepto puede ser algo mental, pues eso solo lo piensa. Si ahorita yo les menciono, por ejemplo, motocicleta, entonces ustedes ahora piensan en el concepto. Pero ahora entonces, ¿en qué tipo de motocicleta pensó Carla Vázquez? En una simple motocicleta. ¿Qué es una simple motocicleta? Porque hay conceptos, pero esos conceptos tienen que ser reales. Porque, entonces escuche, porque dice una simple motocicleta, pero ¿cuál es la simple motocicleta? ¿Existe una simple motocicleta?
O podría ser una moto de carrera, licenciado. Una moto de carreras. Ashley Chávez, ¿y qué pensó? En una pasola, licenciado. Muy bien, entonces, si yo les daría el concepto, vamos a ver, el concepto podría ser un cuerpo tendido que ya hace muerto. ¿Cuál sería entonces el concepto, Carlos? Carlos Pérez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Podría ser homicidio, asesinato. Entonces usted ya está utilizando la palabra. Entonces, ¿verdad, Carlos? Es concepto y palabra. Ya es distinta la palabra. Entonces, son expresiones comunicadas del concepto. ¿Qué respondería entonces usted, Lorena Marroquín, en su examen? Licenciado, buenas tardes. Fíjese que a casi no le comprendí mucho la diferencia que hay entre palabra versus definición. Eso fue lo que no le comprendí. Ah, no, todavía no hemos llegado a la definición. Ah, bueno. El concepto palabra puede ser cualquiera. Puede ser mesa, puede de cualquier objeto. Eso sí lo comprendí. Ujú. Entonces, por eso le preguntaba yo, si en el examen viene que es la expresión comunicada, ¿ya? De un concepto, ¿qué respondería? Palabra. Palabra, muy bien. Ese es el. Entonces, si le pregunto, Lorena, ¿qué es definición? ¿Qué diría usted? Porque entonces estamos en el concepto. La palabra es que usted exprese qué es. Usted piensa el concepto, por ejemplo, pensó, usted dijo mesa, y entonces lo expresó la palabra, pero ahora viene la definición. Entonces, ¿qué es definición? Define entonces el concepto. No, fíjese que en ese sentido sí no lo tengo claro en este momento. ¿No? Es como que, entonces yo le preguntaba a Carlos, le decía a Carlos, si hay vemos nosotros ahora, yo solo mencioné, una persona se encuentra fallecida en el suelo, Carlos dio el concepto, dijo homicidio, pero cuando pensó el concepto cognoscitivo, lo pensó, luego lo expresó, esas palabras. Ahora viene entonces, dijo homicidio, defina qué es homicidio, Lorena. Vamos, quién le ayuda a Lorena? Homicidio se podría definir como darle muerte a una persona. Claro, y esa es una descripción universal de algo, miren, es una descripción universal de algo. ¿Y qué tal si, por ejemplo, yo en el examen les coloco, ¿verdad? Un breve caso, concepto, palabra y definición. Y ustedes tendrían que indicarlo. Desde luego yo les tendría que expresar a ustedes el objeto, que incluso, perdón, yo les tendría que explicar a ustedes, expresar a ustedes o darles el concepto, que incluso puede ser una palabra o incluso puede ser una imagen. Porque lo que ustedes, por ejemplo, piensan no son palabras. Cuando ustedes piensan en un concepto, piensan en algo. Y es una silueta, es un objeto que ustedes tienen en su mente, pero es cognoscitivo. Luego ya lo expresan. Porque esa es la mente del ser humano. Entonces, cuando ya estamos nosotros en el ámbito jurídico, estamos viendo eso, también ustedes tienen que ir comprendiendo esas situaciones. Hay conceptos que la ley deja determinados, por eso les puse el caso del homicidio, para ir haciendo la temática también jurídica, ¿verdad? Pero yo les dije, hay una persona fallecida. Cuando yo les digo eso, ustedes imaginan rápido una persona que está atendida en el suelo. Ah, alguien le dio muerte, esa es la definición de homicidio. Bueno, y ahí pues vean ustedes, hay otros, pues el objeto es distinto. Yo cuando analizamos nosotros leyes, ¿se recuerdan? Estuvimos hablando sobre algunas leyes y yo les dije que todas leyes especiales tienen un objeto. Entonces dice que el concepto es el criterio amplio, mientras que el objeto se refiere a la operación jurídica concreta de las partes que captan
que se capta mediante hechos y bienes considerados. Características del concepto. Acá hay características esenciales y características accidentales, ¿verdad? Si nosotros vemos las esenciales, por eso les he tratado de colocar aquí las imágenes, vean ustedes, hay esenciales, son los rasgos particulares, algunos pueden ser esenciales, sin los cuales dejarían de ser miembros de la especie, u otras son propias de cada uno. Entonces, lo esencial, por eso los coloca acá, Chihuahua, que es mamífero, que es pequeño, que es doméstico. Esas son características esenciales, por ejemplo, de este perro. Pero las accidentales son aquellas que pueden dar una forma u otra y no intervienen en la función esencial del objeto. Entonces aquí cambia de colores. Pero que es mamífero pequeño, los tres son pequeños. Miren. Entonces, por ejemplo, en ámbito jurídico, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, robo y robo agravado, ¿cuál es la diferencia entre un robo y un robo agravado, Darlene López? Creo que no está por ahí, Darlene. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Disculpe, Eli, ¿qué me estaba diciendo? Hay que prestar atención a la clase porque les estoy dando repaso para que a ustedes no les cueste mucho el análisis y la comprensión, ¿verdad? Vamos entonces, preste atención porque si no les va a costar en el examen. José Huarcas, y y noten ustedes que solo hay 133 conectados y Podría ser. el listado son 198 personas y solo hay 132. De verdad que no los quise perjudicar porque hoy tenía planeado pasarles a ustedes la prueba corta, pero no quise perjudicarlos, ¿verdad? Pero ya si algunos no se conectan el lunes o no se conectaron hoy y no se enteran, pues ahí sí, ya no voy a poder yo pues dar un plazo extemporáneo para la prueba. Porque como les digo, la obligación de ustedes ahorita es que tienen que estarse conectando a sus clases. Miren, 133, ustedes pueden verlo ahí, ustedes son testigos, ¿verdad? Bueno, ¿sí alguien quería comentar? Bueno, Lenny, dale. En robo agravado puede ser cuando se implementa violencia y en robo es cuando no se implementa violencia. Muy bien, eso vemos nosotros que es algo que puede diferenciar. Ahora, vemos nosotros que hay algo general que determina tanto el robo como el robo agravado. Y eso general es el desapoderar a otra persona de sus bienes con violencia. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que queda dentro de una característica que puede ser esencial, el desapoderar de sus bienes a una persona con violencia, robo. Pero una accidental no quita, por ejemplo, no deja de ser robo si una persona tiene un cuchillo en la mano. Entonces, verán ustedes, puede ser una característica accidental. Es cuando su presencia o ausencia no afecta la naturaleza del concepto. Al final es robo. Es, por ejemplo, aquel caso, fíjense ustedes, de que una persona estaba asaltando ahí por la Sexta Avenida con un cuchillo en la mano. Entonces, cuando la víctima pide auxilio, llegan los agentes de la Policía Nacional Civil y lo detienen. Pero fíjense que dentro de lo que lo detienen, quiso darse la fuga. Pero el cuchillo lo escondió. No sé qué lo hizo, si lo tiró en alguna reposadera. La situación es que no lo encontraron. Pero la víctima manifestaba que lo habían despojado sus pertenencias con un cuchillo. Entonces, fíjense que algo esencial es que queda ligado al proceso penal por el delito de robo. Y quedó por robo agravado.
aunque no estuviese el cuchillo, porque ya ustedes van a ver en su curso concreto cómo es que se tiene que investigar. Y luego, en esa accidental, ¿se encuentra el cuchillo? No se encontró. Ya en su momento ustedes, como les digo, van a tratar de analizar esto en sus cursos que correspondan. El abogado defensor solicitó una audiencia para reformar, o decir, cambiar el delito. Se cambia el delito. Como no se encontró el cuchillo, cambiaron a robo simple, de robo agravado a robo simple. Pero porque había algo accidental. Entonces, cuando su presencia o ausencia no afecta la naturaleza del concepto, o sea, no afectó el desapoderamiento del bien, se puede darle una forma u otra y no interviene en la función esencial del objeto. O sea, sigue siendo robo, pero ya no agravado. Y así es entonces como vamos viendo las características que son esenciales y características que son accidentales. En el tema del concepto jurídico, recuerden ustedes que acá hicimos otra referencia, interviene de forma necesaria en toda norma jurídica, pues concepto jurídico. Entonces ya entramos al tema del concepto jurídico y ya les adelanté yo algunos casos, algunos ejemplos para que ustedes vayan encontrando sobre la normativa, ¿verdad? Cómo lo vamos teniendo ya un ámbito jurídico. Vamos acá, nuevamente, acá miren, esenciales y accidentales. Comprensión del concepto, esto es algo interesante porque cuando hablamos de la comprensión del concepto, tenemos que saber nosotros, primero se recuerdan que les dije el significado, los elementos característicos y el contenido del concepto para comprender. Es como cuando a usted le dicen algo, pero alguien le dice algo a usted y usted de repente no le entiende, entonces, es que no te logro comprender qué es lo que querés. Entonces, la comprensión es un concepto, ¿verdad? La comprensión de un concepto consiste en la totalidad de atributos compartidos por todos y solo aquellos objetos dentro de la extensión de un término. Los atributos a que se refiere son los rasgos particulares que el concepto posee y que lo diferencia de los demás. Entonces, esta puede ser pregunta también que les pueda venir a ustedes, ¿verdad? Como esos atributos. Entonces, podemos decir que consiste en la totalidad de atributos compartidos o rasgos particulares en el concepto y que lo diferencia de los demás. ¿Para qué nos sirve? Para comprender. O puede que les cambie. ¿Para qué nos sirve que un concepto tenga atributos particulares que lo diferencian de los demás? ¿Para qué nos sirve? Para comprensión. Así es como vamos nosotros. La comprensión jurídica, ahora en el término, es conforme a la redacción de casos, de caso y regla. Esa es la comprensión jurídica que ustedes tienen que llegar en su momento a tener ese alcance. Por eso es de que toda norma tiene toda norma puede llegar a tener algo de extensidad de interpretación. Pero yo les puse a ustedes en su momento, para estar oportuno, cuáles eran las reglas de la extensión. Lo vimos en la clase. Les dije hasta dónde tenían que llegar y les coloqué algunos ejemplos. Por eso luego viene la extensión. Comprensión y extensión. Y yo les dije a ustedes en la forma de interpretar pueden comprender lo que la propia norma jurídica establezca a través de los legisladores, queda determinado en la norma y esa norma le va a dar a ustedes una comprensión. Hay normas que son tan cortas que no nos dan la comprensión. Y me recuerdo que acá colocamos el tema del matrimonio. Y en el tema del matrimonio ahí les dice qué es el matrimonio. Y les da a ustedes la definición. O sea, el concepto puede ser matrimonio. Y les da la definición y se los detalla. Es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Para qué? ¿Cuál es la intencionalidad del legislador? Darles a ustedes una extensión redactada o una amplitud, ¿verdad? Del concepto. Por eso la extensión es una amplitud del concepto. Entonces dice que la extensión se refiere a cantidades de objetos que se abarcan dentro de sí. La cantidad. Se hace referencia a la amplitud y aplicabilidad de un concepto a un determinado número de elementos individuales. Ya vimos como un concepto es una especie, conjunto que posee elementos, pero vean que esa sería la extensión. Amplitud o aplicabilidad de un concepto. Nuevamente se lo digo. Si me refiero a que
o yo les colocaría que se refiere a la amplitud y aplicabilidad de un concepto. ¿Ya? Amplitud y aplicabilidad de un concepto es la extensión. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Dudas hasta este momento, Sofía Fernández? No, licenciado, todo claro. Vamos bien. Sí me están encontrando la temática de cómo tienen que ir ustedes estudiando esta parte. María. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Fíjese Buenas que a mí tardes. me quedó una pequeña duda en respecto con la diferencia de concepto versus, más que todo, la esencia. Ujú. Vamos a regresar aquí un poquito. Aquí en características esenciales. Comprendo. Entonces, la esencia es cuando, es que en la primera diapositiva usted nos mostró donde decía concepto versus esencia, pero entonces esencia se refiere a esto, lo de las características. ¿Sí? Ah, Ujú. ok. Entonces sí, licenciado, gracias, muy amable. Bien, por eso dice, todo concepto remite a aspectos esenciales de los objetos aludidos. Y entonces de acá partimos, porque dice, por lo anterior se afirma que se crea un concepto cuando se universaliza un rasgo esencial. Esto supone realizar diferentes operaciones mentales que permiten aplicar un concepto a todos los objetos de los cuales se remite. Y por eso luego ya nos venimos acá, a las características esenciales. Y les coloqué el delito de robo. O sea que para ser constitutivo de robo, debe permanecer el desapoderamiento del bien con violencia. Eso es esencial. Y luego nos fuimos a los accidentales. Gracias, licenciado, muy claro. Pero el concepto podría ser robo. Y lo esencial, el desapoderar de sus pertenencias a una persona con violencia. Entonces, eso mismo sería acá. ¿Verdad? Por eso dice que, es decir, los rasgos indispensables que un objeto debe poseer para poder ser considerado como parte de un concepto. Son los rasgos esenciales. Bueno, luego de acá, entonces, ¿dónde vamos? Por acá. Clasificación de los conceptos, nos venimos hasta acá y hablamos entonces que esa clasificación de conceptos era por su naturaleza, por su extensión, por su contenido, por sus relaciones recíprocas. Miren, ustedes tienen que ir estudiando la presentación. Yo les he hecho algunas definiciones acá, les he colocado lo más concreto que he podido hacer para que ustedes vayan entendiendo y vayan entendiendo las definiciones también y comprendiéndolas. Entonces, pueda que se venga cuál es la clasificación de los conceptos. Y ahí está, por su naturaleza, extensión, contenido, relaciones recíprocas. Claro que toda pregunta tiene una secuencia, porque yo le pondría por su naturaleza, ¿verdad? Los conceptos lógicos se refieren a, y ahí podría ser usted. ¿A qué hacen referencia? A su naturaleza formal, o los antológicos, o por su extensión. ¿Se recuerda que estos de las últimas clases que vimos que no estaban nada complicado? Por su extensión, vean ustedes, pueden ser singulares. Entonces, el concepto podría ser la clasificación del concepto atendiendo a su extensión. Entonces, vean que no se van a confundir, porque dice, la pregunta podría ser, atendiendo a la clasificación de los conceptos por su extensión, entonces de una vez se les está indicando, por su extensión pueden ser singulares. Estos se refieren a, usted va a decir, son aquellos referidos a un objeto único, identificable en la práctica. Entonces, plurales se refieren a varios objetos por su extensión a varios objetos, cuando una reunión de estos es de carácter numérica. Pero sí les estoy dando a ustedes los lineamientos de cómo tienen que ir comprendiendo la lectura. Por su, entonces, vean ustedes, extensión, veíamos nosotros singulares, plurales, y ahora vemos los universales, que es ahí abajo, universales. Los universales, esta clase de conceptos se refiere a todos los miembros de una clase. Todos los miembros. Universal resulta, por ejemplo, cuando nos referimos a todo empleador está obligado a adoptar precauciones necesarias para proteger a los trabajadores.
Entonces, fuera de esto, o podría colocarles, todo trabajador está obligado a adoptar precauciones necesarias. Se refiere a una clasificación de conceptos por su extensión, coloque la correcta, singulares, plurales o universales. ¿Cuál colocaría? Universales. Universales. ¿Verdad? Entonces, esa es la temática que vamos a tener. Entonces, la temática que tenemos tanto para la prueba y lo que podemos llegar a tener para el segundo parcial, de esa forma. Es para que ustedes vayan comprendiendo que las preguntas pueden ser de distinto, pero al final va a recaer sobre lo mismo. Por eso les digo, podría colocarles a ustedes los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República durarán 1 año en sus funciones. Y ahí entonces, ahí les pondría el ejemplo anterior, se clasifica en los conceptos, atendiendo a su extensión, coloque la pregunta correcta. Singulares, plurales o universales. Usted sabrá que son plurales. ¿Pero por qué va a saber que son plurales? Primero, porque estudió. Y segundo, porque comprendió que se refieren a varios objetos, ¿verdad? Cuando una reunión de estos es de carácter numérico. Así es. Bueno, no crean que les voy a colocar solo la pregunta. ¿Se refiere a objetos cuando su reunión de esos es de carácter numérico? Bueno, vamos. Entonces, aquí está por su contenido. También puede ser simples o complejos, ¿verdad? Por su contenido. ¿Qué es lo que contiene? Simples son aquellos que se componen de un solo término. Y complejo, lo que sabemos que se compone de una extensión que requiere 2 o más términos. Entonces, se recuerdan que por su contenido los conceptos pueden ser complejos. Y aquí les dije que pueden incluso haber dos conceptos. Contrato, arrendamiento. Son 2 conceptos. Pero hay algo que los une, cuya expresión requiere 2 o más términos. Son aquellos cuya expresión. Que también se les conoce como compuestos. ¿Ya? Conceptos complejos o compuestos. Pero esa complejidad o esa compostura tiene que ser ordenada y tiene que ser lógica. ¿Vean? Porque usted dice contrato de arrendamiento. Sabe que existen las normas jurídicas, sabe que hay un ordenamiento que lo determina, el código lo determina, pero usted no va a decir contrato de cielo, porque sabe que eso no está. Entonces Sí, podría ser contrato de trabajo. Contrato de trabajo también puede ser. Entonces usted tiene dos conceptos. Por eso es complejo. ¿Por qué? Cuya expresión requiere 2 o más términos. Hablando como concepto, estamos hablando de conceptos. Contrato, trabajo. Entonces, usted tiene dos definiciones en esos 2 conceptos. Si le pongo a definir solo qué es contrato, usted me da una definición. Es un documento en virtud del cual trabajo, ¿verdad? Entonces, usted me da la definición de trabajo, pero ya uniendo contrato de trabajo, ya tiene una definición más concreta sobre el caso concreto en que ustedes puedan estar trabajando, incluso ya en su ejercicio profesional. Por eso es de que cuando nosotros en un caso estamos expresando, por ejemplo, estamos trabajando sobre un contrato de trabajo, obviamente usted no le va a expresar al juez que es un contrato, porque el caso concreto refiere, por ejemplo, al incumplimiento de un contrato laboral o de trabajo, y usted le va a expresar lo que es un contrato de trabajo. No debe ir a expresar al juez qué es contrato primero y después qué es trabajo. Se está refiriendo a algo específico, ¿verdad? Por eso son conceptos que acá nos enseñan que es un concepto ordenado. Luego nos fuimos al juicio jurídico y aquí hablábamos entonces sobre terminología. Proviene de latín iudictum, ius, dedicare, que significa el juicio jurídico. Y aquí yo les dije a ustedes en su momento que todo ser humano juzga o asigna cualidades a cada sujeto. Si hablamos de juicio. Pero se recuerdan que les dije, no es que se refiera a un juicio como para resolver la situación jurídica de una persona o determinar si hay un cumplimiento o una obligación. No se trata de ese juicio, ¿verdad? Se le declara responsable de la deuda. Se le declara culpable. Aquí el juicio es como un ser humano juzga o asigna cualidades a cada sujeto. El juicio es una actividad humana que en la mente relaciona 2 conceptos, afirmando o negando algo primero. Y el ejemplo que les coloqué es contrato. Entonces,
si, por ejemplo, les podría colocar a su juicio, el contrato se refiere, y ustedes ya ahí tienen el concepto. Si hablamos de nuestro juicio, que el ser humano juzga o asigna cualidades del sujeto, Luisa Chávez, vamos, a su juicio, contrato. Ahí sí, ahí van, si no hubiese violencia, el robo pasaría a ser hurto. Muy bien. La violencia es algo esencial. Perfecto, Iván. Violencia con la persona, dicen ellos. Muy bien. Bueno, creo que no está por ahí. Vamos entonces ahora con Brian Coy. A su juicio, contrato. Y vean ustedes, siempre que se piensa en un concepto, ustedes ahora están pensando en un concepto que claro, yo se los he colocado acá, se relaciona inmediatamente con otro u otros. Esto le está dando a entender que usted puede relacionar este concepto con otro. Al concepto inicial se le atribuyen ciertas características, es decir, a lo esencial o a lo inicial, contrato, le puede asignar ciertas características que lo diferencien o que resalten algunos de sus rasgos. Vamos, Derek Girón. ¿Podría repetirme la pregunta bien, licenciado? No la caché muy bien. Vale, tienen que prestar atención. Acuerdos voluntarios, desacuerdo de voluntades, sí, puede ser. Aquí viene otra más completa, pacto entre dos personas que se obligan sobre cosa determinada, puede ser oral o escrito. Muy bien, si hablamos esos son los juicios que ustedes están dando. Pero si ahora esta palabra la unificamos con otro concepto, ¿qué podría ser? Un acreedor y un deudor. Ese es a juicio. Pero para que haya un acreedor y un deudor, tendría que ser un contrato de... Bueno, ahí armaron otro, compra-venta. Puede ser, muy bien, de trabajo nuevamente, dice, o mutuo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo de esta situación. Bueno, ¿se recuerdan ustedes también que dentro de esto, hablamos, no siempre se expresa más de un concepto? Se puede hablar de una proposición u oración. Y acá hablamos nosotros de esa proposición u oración, miren, que es la democracia. Aquí está. Y entonces vean ustedes que puede ser diferente, porque dice, por ejemplo, sistema democrático se relaciona con dos conceptos, pero no es una proposición, ya que para hacerlo debe afirmar o negar algo. Y eso es lo interesante de los juicios, que pueden ustedes determinar que afirma o niega algo. Y por eso el ejemplo aquí es bien práctico. Nuestro sistema democrático. Entonces no es lo mismo a algo general que yo les decía que es un sistema democrático, es algo general, pero ya algo, nuestro sistema guatemalteco democrático, entonces ustedes ya dan un juicio distinto. Porque si yo les pregunto qué es sistema democrático, me van a dar un juicio general. ¿Verdad? ¿Qué es sistema democrático? Significa un gobierno del pueblo, como su propio nombre lo indica, se refiere a un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. Ese sistema democrático o democracia. Pero si ya les digo qué opinan del sistema democrático guatemalteco, ya dan ustedes una opinión, un juicio propio, pues, ¿se cumple o no se cumple? Ustedes ya afirman algo falso o verdadero. Y ahí estaban, pues, que se presenta en dos significaciones. Vean ustedes, alude a una operación mental en la que se vinculan dos conceptos para expresar una propiedad, calidad del sujeto. Se le concibe como una unión o separación de conceptos, es decir, una atribución de sentido. En ambos casos, les coloqué nota, tomen nota. El término juicio refiere a una operación mental, es decir, la relación que se experimenta en la mente del sujeto.
Entonces, la operación o la relación que se experimenta en la mente del sujeto es un juicio. Y ahí les daba yo estas definiciones y esas características como tal que en su momento estuvimos pues analizando. Y se recuerdan ustedes que vimos también el tema de la estructura del juicio como sujeto, predicado y la cópula. El concepto es lo que se percibe de la atribución y el predicado lo que se atribuye al sujeto. Y el verbo es lo que enlaza, la cópula es lo que enlaza, ¿verdad? Es el verbo que sirve para enlazar ambos. Y ahí estaba el ejemplo que les coloqué. Juan es culpable del delito de extorsión. Entonces, vean ustedes que no es lo mismo cuando ya hablamos de un juicio, hablar de un concepto. Porque cuando estamos hablando de concepto, yo les di a ustedes definiciones, incluso hablamos de concepto, hablamos de definiciones, hablamos de extensidad para comprensión. Para comprender hay que hacer algo extenso. Pero vean ustedes acá, es Juan, es, ¿verdad? Vemos el es como la cópula, el enlace. Y luego viene culpable del delito de extorsión. Aquí no nos está dando una definición. Pero sí nos está dando el sujeto, que es Juan. Nos está dando la cópula, que es el verbo, es, ¿verdad? Es culpable del delito de extorsión. No significa una definición propiamente, porque no estamos frente a un concepto. Estamos frente a un juicio. Y que a nuestro juicio vamos a determinar nosotros que el análisis del caso dice culpable del delito de extorsión porque exigió a la víctima el pago de 10,000 quetzales a cambio de no atentar en contra de su vida. Entonces aquí estamos dando nosotros juicio. Pero eso es algo que la norma jurídica no lo establece concretamente. Eso se determinó basado en un proceso. Y cuando concluye el proceso se determina esto es un juicio. Por ejemplo, cuando el tribunal de sentencia dice a Juan Pérez se le declara responsable o es culpable del delito de extorsión porque exigió a la víctima el pago de 10,000 quetzales a cambio de no atentar en contra de su vida. Eso es a juicio de lo que el tribunal razonó y de las pruebas aportadas y de los hechos descritos por la fiscalía. Eso es a juicio. Pero la norma penal no refiere esa situación. Culpable de extorsión, quien exige a la víctima el pago de 10,000 quetzales, no lo establece. Entonces ya vamos nosotros dándoles interpretaciones distintas, que eso es lo que lo establece el artículo 161 del Código Penal. Ahí establece el delito de extorsión. Entonces, vemos nosotros pues que sí hay algo interesante. Rasgos esenciales, rasgos particulares. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Dudas, compañeros? ¿Estamos preparados para el lunes? Les mando la presentación. Todo bien, licenciado. Sí, Lick, por favor. Se las mando para que la tengan. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo? No la escuché. Muchas gracias, le digo, por el repaso, porque sí a mí me ayudó bastante, gracias. Muy bien, qué bueno que les esté ayudando, porque de eso se trata, ¿verdad? Al final que ustedes comprendan. Que ustedes van comprendiendo el contenido del curso. ¿Dudas que tengan hasta ahora? ¿Alguien más tiene dudas? Alejandra Ramos, ¿dudas? Angie Camey. Denis Rexón. Todo claro, Lick. Gracias. Todo claro, Y como licenciado. les decía, Denis, ¿dudas? Todo claro, licenciado. Bueno, muy bien. Miren, como yo les decía, si hoy hubiese sido la prueba, no todos hubiesen tenido el punteo. Yo no sé si el lunes se van a conectar todos o no se van a conectar todos, si ustedes les avisan o no les avisan. Lo cierto es que el lunes tenemos la prueba. Licenciado, ¿estaríamos empezando a las 4 en punto o a las 3:45? No, a las 4. A las 4 vamos a empezar. Sí, ¿Cuánto tiempo nos va a dar, Lick? Les voy a dar el tiempo, voy a considerar el tiempo, pero continuamos con el desarrollo del programa, ¿verdad? Así es.
Sí. Todavía continuamos con el desarrollo del programa en el tiempo establecido que tenemos para desarrollar el contenido. Pero por eso les decía yo, miren, no se conectaron todos, deberían de conectarse, pues no lo están haciendo. Yo no les voy a anunciar nada en el chat, ni les voy a anunciar tampoco nada en Classroom. Hay prueba, ustedes ya saben, porque ustedes se conectaron. Así es que si no se conectan, pues tampoco es justo para quienes se han estado conectando en todas las clases, ¿verdad? Porque recuérdense que la obligación es conectarse a sus clases. Esa es la obligación que tienen ustedes ahora que están estudiando. Por eso ustedes están preparando. Bueno, entonces, ¿sí? Disculpe que lo moleste. ¿Cuándo estará No, publicando sí. las notas? Fíjense que ya solo estoy esperando que me manden el detalle de la coordinación para que se las pueda publicar. Y Yo no nos las esperaría puede publicárselas. compartir antes. ¿Cómo? Y no nos las puede compartir antes. Así en Classroom o en el WhatsApp. Te lo voy a compartir. Voy a llamar un momento a la conexión para ver si ya me lo van a compartir para que se las pueda cargar. Ujú. Pero tranquila, estudie ahorita para su examen. Si le digo que le fue bien, no va a estudiar lo suficiente. Voy a estudiar LIC, pero es que me tiene con esa incertidumbre de mis notas, en serio. Pero no le fue mal. Vamos a ver, Ya, Amanda. No le fue mal. gracias. Bueno, vamos entonces. ¿Alguien más que tenga dudas? Vamos, aquí hay algunos mensajes. Con el Jesús en la boca, dice. No, tranquilos. Tranquilos, lo importante es que comprendan y la comprensión la van a reflejar ustedes en el examen. Así es que ya saben ustedes, el lunes tenemos la comprensión. Como les digo, no les voy a publicar nada en el Claro, ni les voy a publicar. Ustedes ya saben que se conectaron hoy, saben que el lunes tienen su prueba. Bueno, yo les comparto la presentación. Por ahí nos vemos. Buenas tardes para todos. Hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lick. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Tarde, licenciado. Tampoco les digo cuánto les va a costar la prueba corta. Solo el lunes la vemos. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Lic. Adiós. Adiós. Está haciendo sufrir, Lick. Feliz tarde. Pero es un sufrimiento del bueno. Estudien. Le gusta tenernos en agonía. Y así lo voy a tener. Son bromas. Nos vemos. Buen descanso. Feliz tarde, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Buen descanso.